Vamos a profundizar la historia detrás del caso de Nelson Félix Miranda Hermida, quien el pasado domingo terminó con la vida de su esposa Mayra Martínez Romero y de su suegra Doris Romero, y luego se quitó la vida. Esta persona tenía un historial delincuencial. Había asesinado ya a otras personas, había participado en asaltos y no entendemos cómo podía estar en libertad. Vamos a ver el porqué. Yo estaba cerca en un colmado y se acercó un hermano mío y me enseñó que habían subido a las redes esa noticia. Pero le digo que yo, a lo primero que me vino fue el hecho de mi hermana. El pasado domingo, cerca de las 12:30 del mediodía, fueron encontradas muertas en su residencia, en el sector El Milloncito, Doris Liberada Martínez Romero, de 87 años, y su hija Mayra Martínez Romero, de 65, originaria de San José de Ocoa, egresada de contabilidad de la UFU y empleada pública. También, herido en estado de gravedad, el yerno y esposo de las occisas, Nelson Félix Miranda Hermida, comerciante, y quien fuera segundo teniente de la policía, de 79 años. Yo trabajé un tiempo con ellos, pero nunca le puedo decir que ellos eran mala persona. No discutían, entonces no lo veían discutiendo ni Por nada. cierto, la vieja era una alma de Dios. ¿Cómo lo califica este hecho tan lamentable? Es muy lamentable, muy mal. Pero esta trágica historia no comenzó el pasado domingo, con este doble asesinato y suicidio, sino hace 50 años atrás, 1978. Como le explica Félix Miranda Abreu. Una familia, que eso es un dolor profundo, pasar por un momento así. Y de una vez me vino a la mente cómo se están sintiendo esas personas. Y parte de su familia también, porque sus mismos hijos no querían que pasara un hecho así. En el caso del sobrino mío, hijo de mi hermana, que es hijo de él, le extendemos también nuestro dolor. Su hermana Ana Argelia Abreu y Nelson Félix Miranda Hermida contrajeron nupcias en 1974. Ellos se conocieron en los alrededores porque estas personas, su familia y él tenían una propiedad en la calle 30 con María Montés, específicamente un garaje donde él era administrador. Se conocieron en los alrededores, se enamoraron, después optaron por casarse. Tenían 4 años de casados y un hijo de 1 año y 7 meses, cuando empezarían los distanciamientos a raíz de que la pareja vivía en la casa de los padres de Nelson Félix Miranda y ella quería que buscara su propia casa. Él pasó a recogerla para llevarla, creo que al salón, que tenía una prima, pero el hecho fue ahí en esa casa. Y él sacó una pistola y ella iba caminando hacia afuera y le dio un tiro. Ella cayó mortalmente herida. Ana Argelia Abreu tenía tan solo 22 años de edad cuando su vida terminó a mano de este señor, que tenía ya 32 años, y quien le disparó 4 veces. El 24 de diciembre de 1978, como reseñan las publicaciones del momento, donde el hermano de la occisa hizo la denuncia. Que me di cuenta que ese hecho lo querían minimizar y lo querían manejar la familia de él bajo perfil. Entonces ahí donde yo hice la denuncia, pues entonces se movió la justicia. Vinieron aquí, tomaron las declaraciones, hicieron las investigaciones, pero nosotros en ningún momento quedamos conformes. Y es que, según recuerda, el asesino de su hermana apenas permaneció detenido un estimado de 2 años en la cárcel preventiva de Sánchez Lafey. Lo atribuyo a ciertas relaciones de poder del imputado. Por eso digo que esas son parte de las cosas que suceden hoy, que eso viene arrastrándose de la impunidad que existía antes. En cuanto a la justicia, porque cualquier personaje que tuviera alguno que otro poder influía de manera directa en la justicia, y entonces
eran sentencias pírricas en ese momento que se le cantaba. Impunidad y falta de consecuencias que jugaría un rol crucial para que 47 años después repitiera el crimen, pero no solo acabando con la vida de su esposa, sino también de su suegra. Como explicó la abogada especialista en derechos humanos, la doctora Tatén Brache. Dice que esta tragedia no es resultado de faltas de consecuencias por relaciones con poderes extraños, sino con poderes muy evidentes a la vista de todos hasta el día de hoy. Por eso, cuando se menciona el cuerpo policial, la gente lo que hace es que se asusta o tiene temor y desconfianza. No necesariamente lo vincula como quien puede protegerle en una situación determinada. Y eso es impunidad. Eso es impunidad. Eso es una cadena de hechos en los que se protegen unos a otros y no protegen a la población. Estos serían sobre los asesinatos conocidos. Según el reporte de la policía, el asesino llamó a su hijo, el hijo de la primera esposa asesinada, Nelson Arturo Miranda Abreu, y de manera agitada le dijo que fuera urgentemente a la casa. Cuando llegaron a la residencia escucharon un disparo y se encontraron con la desgarradora escena de su madre y abuela sentadas en el mueble, sin vida, a causa de una hemorragia por herida de proyectil, de arma de fuego, y a su padre tendido boca abajo, quien agonizaba tras haberse disparado, por lo que llamaron a una ambulancia que los trasladó al centro de salud más cercano, donde falleció. En la escena del crimen se levantaron la pistola de 6 casquillos 9 milímetros, 2 celulares y una carta manuscrita. Aunque el señor dejó una carta donde él establece el porqué. Entonces, nosotros daremos los pasos del lugar porque siempre que tenemos un caso de esta naturaleza, hasta que no tenemos información, toda la información concluyente, no damos la información al respecto. Básicamente por celo. La carta manuscrita está en el expediente de la Policía Nacional y dice, entre otras cosas, esto ha pasado porque Mayra ha estado pegando cuernos apoyada por su mamá. No pensó en la familia ni en sus hijos, ni demás familiares, ni de lo que podría pasar. Se lo descubrí, al fin se lo descubrí. Por mandarle un mensaje a su amante me lo envió a mí. Una justificación que, si fuera cierta, no se sabe, solo entendible en una persona desequilibrada y acostumbrada a matar. Lo que dice la ley es que la única excusa válida es la defensa propia. Pero cuando se trata de asesinato de mujeres o feminicidios, van siempre a poner miles de excusas, que si las mujeres esto, que si las mujeres aquello. Si eso sigue pasando ahora, imagínate, en 1978. Nelson Félix Miranda se salía siempre con la suya. 8 años antes de ultimar a su primera esposa, en 1970, cuando era segundo teniente de la Policía Nacional, fue acusado de formar parte de un grupo armado que asaltó una sucursal del Royal Bank of Canada en Naco. Noticias publicadas en esa época reseñaron que la policía envía hoy a la Procuraduría un expediente que acusa a 2 personas del atraco cometido contra el banco el pasado 27 de junio. El expediente acusatorio fue depositado contra Nelson Miranda Hermida y Andrés Ramos Peguero. Miranda Hermida estaba detenido y el expediente lo señala como el que estaba vestido de oficial al momento del atraco, donde robaron 83,000 pesos de la época. Posteriormente fue descargado por insuficiencias de pruebas. Es un hecho que uno no le da mucha trascendencia. Ya eso eran a las autoridades del momento a quienes les correspondían indagar sobre eso. Estábamos en el medio de un gobierno absolutamente autoritario. En consecuencia, en los cuerpos del orden campea la impunidad. Y ese señor parecería que era un cuadro de algunos sectores de poder que lo utilizaban para
tareas que todo el mundo sabe en el país que pasa, pero que vivimos como si no supiésemos que pasara. 17 años después de ser acusado de participar en el asalto y 9 años después de haber matado a su primera esposa, Nelson Félix Hermida también fue señalado como autor material del asesinato de Zuleika Yanira Urraca Jiménez. Según reporta los periódicos del momento, en un atentado que concitó la atención nacional el 1 de octubre de 1987. El atentado iba contra el padrastro de la joven que resultó muerta, Eugenio Díaz Pérez, y este estaba en un proceso judicial como testigo contra el diputado Flores Estrella. Luego de varios reenvíos, Nelson Félix Hermida no fue condenado. Y eso que apenas hemos hecho mención de los casos expuestos públicamente por la prensa nacional y no de versiones extraoficiales que circulan entre conocidos de esta persona. A nosotros sí nos llegó una información por vía de un vecino de que él había tenido problema con una mujer que tenía anterior y le había dado un tiro en una pierna, pero eso no se puede afirmar, o yo no lo puedo afirmar, porque imagínese usted. Un señor con un prontuario como el que se ha presentado este hombre, tiene que haber ejercido la violencia en todos los momentos de su vida, y que esas mujeres que fueron asesinadas ahora no fue de golpe y porrazo y de la nada. No fue por un mensaje que le llegó por error. Es un hombre que tenía que tener sometidas a esas mujeres a una violencia sistemática. Por eso es esencial hacer este llamado no solo a las autoridades, sino a la sociedad. Debe de haber un mecanismo que cuando una gente tenga un problema así, de tipo de relación de pareja, que no se entiendan, aunque haya habido una agresión verbal, que a eso se le dé seguimiento. Porque mire, ese señor cometió ese hecho, se quedó en impunidad, pero siguió portando armas de fuego. Yo aspiro a una sociedad que se consterne ante hechos tan violentos y tan lamentables. Y desde esa consternación busque soluciones. Porque definitivamente todas estas situaciones están atravesadas por un manto terrible de impunidad. Y la impunidad propicia que las personas violentas validen su violencia. Nelson Félix Miranda Hermida no solo envejeció, también fue protegido, silenciado y olvidado por un sistema que nunca lo juzgó con todo el peso de la ley. Su historia evidencia no solo las grietas de un país donde la violencia contra la mujer sigue encontrando refugio con indiferencia e impunidad. Hoy, 4 vidas se apagaron con una misma bala repetida con el tiempo. Es una deuda que la justicia dominicana no salda porque es cómplice.